Alex les saluda a todos con mucho cariño y les desea lo mejor, salud, alegría y prosperidad en sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha dejado intranquilo. Al regresar, vi la silueta de un hombre desconocido que salía de la granja, ese lugar donde ahora vive Tuna. Ese instante encendió en mí una tormenta de pensamientos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tiene con ella? No pude evitar que la inquietud me recorriera el pecho, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Me preguntaba si acaso Tuna, la mujer en la que he puesto mis sentimientos y mi esperanza, podría rechazar mi amor. Y si un día decide marcharse de mi lado para caminar junto a otro. El miedo a esa posibilidad me persigue, transformando la incertidumbre en una sombra que me acompaña en cada paso. En la vida hay momentos inesperados que nos hacen tambalear, que nos muestran lo frágil que puede ser el amor. Basta con un malentendido para abrir una distancia difícil de cerrar. Y ahora yo me encuentro frente a ese temor, perder a Tuna antes de que nuestra historia tenga siquiera la oportunidad de florecer. ¿Qué ocurrirá? ¿Lograremos encontrarnos en la comprensión o este lazo se romperá para siempre? Les invito a acompañarme mientras camino hacia la granja de Tuna para descubrir juntos la verdad que se esconde tras esta inquietud que no me deja en paz. Hoy, después de terminar mis labores cerca de la granja, subí rápidamente al coche con el corazón ansioso por ir a visitar a Tuna y a su hijo. Para mí cada encuentro con ellos es un respiro, un instante que llena de sentido mi rutina y hace que todo esfuerzo valga la pena. Sin embargo, al acercarme al portón de la granja, una escena inesperada me detuvo en seco. Desde el interior, vi la silueta de un hombre que salía. Su andar era firme y la luz del atardecer alargaba sus sombras sobre el camino de tierra. En ese instante, mi corazón comenzó a latir con fuerza, acelerado por la sorpresa. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué estaba dentro de la granja de Tuna? ¿Qué relación tiene con ella? Una lluvia de preguntas atravesó mi mente, cada una más punzante que la anterior. Sentí un ardor en el pecho, como si una llama de incertidumbre estuviera devorándome por dentro. Sin pensarlo dos veces, apreté el paso, avanzando cada vez más rápido hacia la entrada. El sonido de mis pasos resonaba con fuerza, como un eco de la agitación que me dominaba. El entorno parecía desvanecerse. Solo el portón de madera, ese lugar que esperaba respuestas, permanecía nítido ante mis ojos. Dentro de mí se mezclaban la rabia y el miedo. Rabia por no comprender lo que estaba ocurriendo y miedo a que mis sospechas fueran ciertas. ¿Y si realmente perdía a Tuna? ¿Y si todo lo que había soñado junto a ella se desmoronaba en un instante? Respiré hondo intentando calmarme, pero mis pies no se detuvieron. Crucé el sendero bajo las sombras de los bambúes, repitiéndome en silencio: tengo que aclarar esto. Sea cual sea la verdad, necesito escucharla de sus labios. Con esa determinación, avancé hacia la granja, llevado por una mezcla de angustia y decisión, preparado para enfrentar la respuesta que tanto temía, pero que ya no podía evitar. Al llegar al portón no pude contenerme y grité con fuerza: «Tuna, ¿dónde estás?». Desde dentro de la casa, Tuna escuchó mi voz y salió apresurada. Su rostro mostraba sorpresa. «Oh, Alex, ¿qué haces aquí a esta hora?». Al oír su pregunta, la imagen del hombre extraño que había visto salir de la granja volvió a mi mente como una sombra. La duda me oprimía el pecho, pero traté de mantener la calma y respondí con una sonrisa: «Hoy estuve trabajando cerca de aquí. Terminé antes de lo previsto y pensé en venir a ver cómo estaban tú y el pequeño Henry». Ella asintió con dulzura y dijo:
Pasa, siéntate un momento. Te traeré un vaso de agua. Entré con ella, pero mi mente no podía apartarse de la figura que había visto hace apenas unos minutos. Cuando me sirvió el vaso y lo puso frente a mí, ya no resistí y pregunté con voz directa. Hace un momento al llegar, vi a un hombre salir de la granja. ¿Quién era? Un amigo tuyo. Tuna se sorprendió un instante, pero enseguida sonrió con serenidad, como si comprendiera mis pensamientos. Ah, sí. Es el hombre que me ayudó cuando dejé la otra granja. Gracias a él, encontré un lugar donde quedarme. Hoy, de regreso del mercado, lo encontré por casualidad. Me llevó a casa de la señora Tang para recoger a Henry y después me acompañó hasta aquí. Solo fue eso. Sus palabras me aliviaron profundamente. Sentí como el peso de mis sospechas se desvanecía poco a poco. Exhalé con calma, dándome cuenta de que mis celos habían sido más fuertes que la razón. La miré a los ojos y allí vi la sinceridad que siempre me había dado confianza. Comprendí que debía aprender a confiar más, porque el amor no se sostiene solo con la presencia, sino con la fe que uno deposita en el otro. Tomé el vaso de agua, bebí un sorbo y le sonreí. Gracias por aclararlo. Perdóname por haberme dejado llevar por la preocupación. Ella me devolvió la sonrisa negando suavemente con la cabeza. No pasa nada, Alex. Yo lo entiendo. En ese instante, en medio de la sencillez de aquel hogar, entendí que mientras hubiera honestidad y franqueza, cualquier malentendido podría desvanecerse, y que nuestro lazo, lejos de debilitarse, se haría aún más fuerte. Fui recobrando la calma y mirando a Tuna, le dije en voz serena: «Oh, ya veo. ¿Y por qué no lo invitaste a quedarse un poco más?» Tuna sonrió levemente y respondió con tranquilidad. Sí, se sentó un momento, pero luego dijo que tenía asuntos pendientes y se marchó enseguida. Asentí sintiendo cómo la inquietud en mi pecho se disipaba poco a poco. Bueno, de todas formas, fue una suerte que en aquel entonces te ayudara. Sin él, todo habría sido mucho más difícil. Pero dime, ¿has podido darle las gracias como se merece? Ella me miró con dulzura y contestó suavemente: Hoy, al encontrarlo por casualidad, ya aproveché para agradecerle en persona. Sus palabras me tranquilizaron. Había sinceridad en su voz y en su mirada, y eso bastó para derribar cualquier sombra de duda. Con una sonrisa cambié el tema hacia lo que realmente deseaba en ese instante. Me alegra saberlo. Ahora puedo ir a ver al pequeño Henry un momento. ¿Está durmiendo tú? Na asintió con ternura. Sí, está descansando en la habitación. Entramos juntos al cuarto donde Henry dormía plácidamente. La tenue luz de la lámpara de aceite envolvía el ambiente en un resplandor cálido, iluminando el rostro inocente del niño. Observé en silencio su respiración tranquila, sus pequeñas manos, que se movían apenas entre sueños, y sentí como todo el peso de mis preocupaciones se desvanecía. Tuna a mi lado lo miraba con ojos llenos de amor maternal, y en ese instante entendí que lo esencial no eran las dudas pasajeras, sino la unión y el cariño que nos rodeaban. Al contemplar a Tuna y al pequeño Henry, hice una promesa silenciosa: esforzarme cada día más para ofrecerles una vida estable, cálida y protegida, lejos de cualquier tormenta. Alex se sentó junto a la cama con la mirada tierna fija en el rostro inocente de Henry. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios mientras murmuraba: «Mira, qué tranquilo duerme Henry, ¿verdad?» Tuna también contemplaba a su hijo con ojos llenos de amor y respondió con dulzura: «Sí, acaba de comer, por eso duerme tan profundamente». Un momento después, Alex preguntó con interés: «¿Y qué estuviste cosechando hoy?» «Estuve recogiendo caimitos.
contestó Tuna en voz baja. Quería llevar algunos al mercado. Alex frunció levemente el ceño, dejando ver su preocupación. El clima está tan cambiante últimamente con tanta lluvia y viento. Deberías tener cuidado. Cosecha solo lo necesario. Ahora Henry todavía es pequeño y lo más importante es cuidarlo. Tuna asintió sonriendo con humildad. Lo sé, pero también quiero aprovechar un poco para ganar algo más de dinero. Alex guardó silencio unos segundos antes de añadir, recordando algo. Desde que viniste a vivir aquí y trabajar conmigo, ha pasado bastante tiempo. Antes te di una parte de tu salario, pero estos últimos meses no he tenido ocasión de hacerlo. La próxima vez que venga te lo entregaré. Tuna lo miró sorprendida y movió la cabeza. No, por favor. Ya te debo demasiado. No solo un lugar para vivir, sino también tu apoyo. No me atrevo a aceptar más. Alex la miró con firmeza y calidez. No digas eso. Has trabajado duro y tu esfuerzo merece ser recompensado. Acepta el dinero, Tuna, para que puedas cuidar de Henry y ahorrar para cuando llegue el día en que deba ir a la escuela. Sus palabras conmovieron a Tuna. Bajó la mirada con los ojos ligeramente humedecidos y respondió suavemente: «Gracias. De verdad». La atmósfera se volvió íntima, cargada de confianza. Conversamos sobre pequeñas cosas cotidianas, el mercado, el trabajo, los sueños sencillos de una vida tranquila. Afuera el crepúsculo iba cubriendo el cielo y el silencio de la noche comenzaba a envolverlo todo. Antes de marcharse, Alex sacó de su bolsillo un pequeño teléfono y lo puso en manos de Tuna. Te traje esto. Así podrás llamarme cuando lo necesites. Ella lo recibió con asombro y gratitud. Gracias, Alex. Él sonrió con ternura y miró el cielo oscuro. Ya es tarde, debo irme. Tengo algunos asuntos que atender en casa. Tuna lo detuvo un instante ofreciéndole: ¿por qué no te quedas a cenar con nosotros? Alex negó con suavidad, aunque con cierto pesar. Será en otra ocasión. Hoy realmente debo marcharme. Con esas palabras se despidió y salió. Tuna lo acompañó con la mirada, hasta que su silueta desapareció entre las sombras del anochecer, sintiendo en el corazón una mezcla de gratitud y calma. En medio de tantas dificultades, la bondad y el apoyo de Alex eran el pilar que le daba fuerzas para seguir adelante con Henry y soñar con un futuro mejor. Anh không chỉ mang đến cho tôi sự ấm áp mà còn khơi dậy cho tôi khát khao được yêu, được sống hạnh phúc như bao người khác. Và rồi lúc nào chẳng hay tôi nhận ra mình đã đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu của anh. Một tình yêu không hồn ảo, không phô trương, nhưng đủ sâu sắc,
để khiến tôi tin rằng đây chính là người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Tử Nha lớn lại lời cầu hôn của Alex, một khoảnh khắc khiến tim Tử Na run rẩy. Khi ấy tôi chưa kịp nói ra câu trả lời, bởi trong lòng tôi còn quá nhiều sự ngập ngừng và suy nghĩ. Nhưng hôm nay tôi đã có câu trả lời rõ ràng cho chính mình. Tôi biết mình yêu Alex, biết Tử Na muốn cùng Alex xây dựng một mái ấm gia đình bình yên, nơi có những tiếng cười của Henry, sự che chở của anh và có tình yêu của Tử Na làm nền tảng. Chỉ duy nhất một điều, đó là Tử Na đang chờ đợi những khoảnh khắc thích hợp. Cô ấy muốn khi nói những lời ấy sẽ thật trọn vẹn như một lời hứa gắn kết cả hai cho cuộc đời. Cô ấy tin rằng rồi sẽ một ngày. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt Alex và nói: